Ya tenemos a nuestra primera entrevista de la noche, que nos da muchísimo gusto de recibir. Él es Humberto Panti, director regional para América Latina de Finanzas Públicas de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido a Enfoque Financiero. Muy bien, buenas noches, Alicia. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues ayer vimos un amplísimo comentario que firmas tú en torno a la reforma constitucional que se aprobó en el Senado de la República y que se envió a los gobiernos de los estados en materia de deuda pública subnacional. Lo consideran un paso adelante para que se cuente con un marco estable y de disciplina fiscal para estados y municipios en el país. Es correcto, Alicia. Ayer sacamos un comunicado expresando que obviamente esta aprobación de reforma por parte del Congreso es un avance muy importante para fortalecer el marco institucional en el que se desenvuelven los estados y municipios y en general las entidades nacionales en México, ¿verdad? Afortunadamente. Fíjate que no sé qué pasó, que te tapaste como la boca y no oí. Discúlpame, es que como vengo en un carro y hay mucho ruido, pero ya voy a tratar. Disculpa, te decía, Alicia, que definitivamente vemos que es un paso muy importante, es un primer paso, ¿verdad? Precisamente para avanzar en lo que es un tema que es el fortalecimiento del marco institucional en el que se desenvuelven los estados y municipios en México. Aquí un punto muy importante es de que todavía te diría, no existen normas prudenciales para regular el endeudamiento. Y esto, como tú lo sabes, Alicia, hace 2 años en el sector causó mucho ruido, dado que algunos estados empezaron a endeudarse en forma muy importante. Entonces este tema, te diría, lo vemos muy favorable, primero porque se está aplicando de forma preventiva, ¿verdad? Y esto te diría, nosotros conocemos experiencias en Brasil, en Argentina, en Colombia, donde se han implementado, te diría, estas reformas para controlar y regular el endeudamiento, pero se implementan una vez que una gran cantidad de entidades entran en crisis. Aquí, afortunadamente, te diría, pensamos que se va a legislar en la materia en forma preventiva y estamos a muy buen tiempo de que el mercado de deuda subnacional se desarrolle con orden y con mayor transparencia en México. Ahora, en este comunicado, y sobre todo porque el lunes pasado se dieron a conocer las estadísticas de deuda estatal y municipal en nuestro país. De hecho, algunas no están al cierre de diciembre, algunas, la mayor parte de la información está a septiembre, ¿no? Pero sí, cada quien hace sus análisis y luego pensamos que está a punto de reventar el país subnacional. Y cuando leo tu reporte, dices, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Ha crecido, se ha contenido la dinámica de crecimiento que ha tenido la deuda subnacional en México. Es correcto, Alicia. Ya hay cifras oficiales a diciembre que publica, como tú sabes, periódicamente la Secretaría de Hacienda. Entonces, el último dato que se acaba de publicar, te diría, hace días pasados, es que la deuda subnacional llegó a 509 mil millones de pesos. Esto es un 5.6% de crecimiento respecto al cierre de 2013. Es un crecimiento nominal. Y también otra medida que tú sabes que es muy importante es medirlo como proporción del PIB. Como proporción del PIB, te diría, prácticamente se mantiene, es decir, llega a un 3.1% del PIB, y aquí un punto muy importante es de que ese nivel, es decir, como un todo, la deuda subnacional sigue siendo baja para estándares internacionales o para lo que observamos en otros países. Para que tengas una idea de comparación, en Brasil, por ejemplo, la deuda subnacional representa cerca del 11% del PIB. Entonces aquí estamos en un 3.1%, que es bajo, ¿verdad? Y como lo ha mencionado el gobierno federal, y nosotros pensamos de la misma forma, no representa un riesgo sistémico para México como país, ¿verdad? Entonces, esas son las cifras, Alicia. Que son cifras, no inventadas, sino reales. Ahora hay estados que tienen, condiciones difíciles. Hay gente que piensa que difícilmente existen los incentivos en los congresos de los estados, en los gobiernos de los estados inclusive, para que se apruebe esta reforma constitucional antes de la elección. Sin embargo, cuando uno ve las condiciones que podrían generarse, pues tanto para los gobernadores que pudieran llegar como para los salientes, y también para varios que están con un poquito de estrés financiero,
¿sería la solución el que el gobierno federal pueda establecer convenios tales que permitan una reestructuración de plazo y reduzcan la carga del servicio de la deuda contra participaciones federales, ¿no? Es correcto, efectivamente, pues sí, sabemos que es una preocupación el cómo se desenvuelve, ¿verdad?, la dinámica de autorización de deuda en algunos congresos locales. Y coincido contigo y más que estamos obviamente próximos a un periodo de elecciones en junio en una gran cantidad tenemos elecciones federales, ¿verdad?, para el tema del Congreso Federal. Pero en muchos estados, en 9, tengo entendido, tenemos elecciones para gobernadores y en otros, y una cantidad importante para municipios. Entonces, efectivamente, este tema, sí, y tal como lo mencionamos en el comunicado, pudiera demorar un poco en los congresos locales, pero pensamos y somos positivos en que sí debiera de lograrse la mayoría que se necesita, obviamente, en los congresos locales para que esto pase. Uh-huh. Y que primero tiene que pasar en los locales, después tiene que haber un proceso de adecuación de la legislación federal, ¿no? Exacto. Que también podría ser, o sea, dicen que podría estar, si es que aprobaran en los congresos locales antes de las elecciones, después se tendría que preparar la ley reglamentaria, la ley de disciplina financiera de estados y municipios, o la de responsabilidad hacendaria subnacional. Creo que inclusive la van a cambiar porque decían la que se propuso originalmente tiene que regresar o sacar, se quedó en Senado, pero tiene que regresar por la Cámara de Diputados, ¿no? Es correcto, o sea, sí hay tiempos, como tú lo mencionas, para sacar una ley lo que es la reglamentación secundaria al respecto. Sin embargo, pues pensamos que ya hay avances importantes. El tema que tú mencionas es un tema muy importante, ¿verdad? Que el tema de responsabilidad hacendaria es uno de los puntos centrales de la reforma. Si bien obviamente esto nació con una preocupación de controlar el endeudamiento, muchas veces el endeudamiento en los estados es consecuencia de una dinámica de un mal ejercicio del gasto o de una falta de planeación en el ejercicio de los presupuestos. Entonces, el tema de responsabilidad hacendaria es central, ¿verdad? El que los estados tengan una visión de estabilidad en cómo ejercen sus presupuestos, es de los puntos centrales de la reforma. Y regresando al punto que mencionábamos ahorita, que yo creo que te diría también es muy importante y que pensamos que existen los incentivos alineados, es de que, como tú sabes, parte de la reforma el gobierno federal lo que va a ofrecer es precisamente el que una parte de la deuda subnacional cuente con una garantía del gobierno federal. Uh-huh. Esto obviamente no va a ser gratis y va a ser, y en ese sentido va a ser para aquellas entidades que decidan alinearse y decidan hacer ajustes y fortalecer sus finanzas públicas, ¿no? Es correcto, que decidan tener planes de ajuste fiscal de fortalecimiento financiero de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y obviamente también el hecho de que a través de una comisión bicameral esto sea, es decir, que el Congreso sea visor de este tipo de planes es algo que vemos también de manera positiva. Definitivamente pues hay temas que a veces crean incertidumbre y se habla si obviamente las principales inquietudes es si esto se pudiera politizar y a veces alentar los procesos. Sin embargo, pues te diría, pensamos que el proceso de toma de endeudamiento y el que, por ejemplo, ahora se hable que en los congresos se necesite tener una mayoría absoluta, es decir, 2/3 partes del Congreso, nosotros lo vemos al revés, lo vemos como es un factor positivo, es un factor que para poder tomar endeudamiento debe de haber un proceso técnico mucho más ordenado de discusión a través de los congresos y lograr consensos más amplios. Entonces, en la medida en que eso se logre, pues obviamente las deudas se van a tomar en condiciones más robustas, en condiciones de mayor discusión, de mayor consenso, y eso va a abonar en tener una mayor tranquilidad y una mayor certidumbre en cómo evoluciona la deuda en el medio y largo plazo. Pues esto, el informe es muy completo. Si ustedes quieren revisarlo, está en la página de Fitch Ratings. Creo que eso es importante a considerar. Yo destacaría dos cosas, Pedro, del informe. Lo comentábamos aquí, ¿no? Y es el hecho de que se subraya que hay un proceso electoral y que puede ser lento, pero que está en el sentido correcto. Que tienen todo esto son los estados los que tienen el incentivo para que en México si hay necesidad de rescatar, si se puede decir esa palabra, un estado o un municipio por sobreendeudamiento, tendría primero que ajustarse el cinturón
y después y entrar en un programa de estabilización antes de recibir garantías del gobierno federal. Y la otra, que el gobierno, que el Congreso de la Unión estaría facultado para legislar en la materia, y segundo, para observar la actuación federal. Creo que son dos elementos importantes de la transparencia, además de la forma en que se obliga a que el destino del crédito sea claro y para infraestructura, y que la contratación sea en condiciones de mercado y no con supercomisiones con tal de salir o con tal de sacar los dedos de la puerta, como lo hacen algunos, ¿no? Eso es un cambio en serio, ¿no? Totalmente de acuerdo, tal como lo estás resumiendo, Alicia, esos son los puntos de vista de Fitch, y de nuevo coincidimos en que este es un gran paso, ¿verdad? Y que va definitivamente a abonar en fortalecer el marco institucional en cómo se mueven los estados y municipios aquí en México. Pues muchísimas gracias, Humberto Pantigarza, director senior de Fitch Ratings, por estar con nosotros. Siempre es interesante platicar con ustedes a detalle de estos temas de endeudamiento. Gracias. Saludos, Alicia. Hasta pronto.